Muy bien, chicos. Entonces, hace un rato estábamos hablando respecto de los diversos tipos de geoformas o relieves que hay sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y decíamos que los cañones son obra de la acción erosiva de los ríos, las cataratas igualmente. Hablamos sobre los desiertos y dijimos que son montículos de arena que han sido depositados por la fuerza de los vientos. Las olas del mar también juegan un papel importante, ¿no es así? Y ¿han escuchado acerca del Valle del Mantaro? ¿Sí? ¿En qué departamento del Perú se encuentra el Valle del Mantaro? Bueno, el Valle del Mantaro, claro, ¿no? Es un valle enorme, asentado básicamente en el departamento de Junín y es considerado como el valle más productivo de la región andina. Y es también considerado como la despensa de la capital. O sea, lo que se produce en la zona central del Perú abastece en gran parte la demanda de alimentos de la capital de nuestro país. Pero ¿cómo se forma un valle? Pregunto yo, ¿un valle se habrá formado por geodinámica interna o por geodinámica externa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué habrá hecho posible la formación de un valle? O los dos procesos a la vez, como es el caso del Valle del Mantaro, que es un valle interandino. Bueno, aquí jugó un papel importante la geodinámica interna, ¿no? Al llevar a cabo la conformación de montañas y entre ellas, pues, ¿no? Las zonas conocidas con el nombre de los sinclinales. ¿Se acuerdan cuando hablamos del anticlinal, que son las partes elevadas, y el sinclinal, que es la parte baja? ¿No es así? Ahí, en estas partes bajas, ¿no? La acción, pues, de erosión y de depositación de, por ejemplo, los glaciares, al igual que también los ríos, ¿no? Los vientos terminaron configurando en esa zona unas áreas bastante productivas en donde pues hoy en día, ¿no? Se desarrolla la actividad de la agricultura a gran escala. Entonces, van a haber relieves que se van a constituir, ¿no? Sobre lo que vendría a ser tanto la geodinámica interna como la geodinámica externa. Así que, miren, los dos procesos que nosotros estamos estudiando son fundamentales para hablar respecto de la gran diversidad de relieves que hay sobre la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, para eso, miren, chicos, para poder hablar sobre este tema, ¿ya? Vamos a compartir el material, un ratito, ¿ya? Con el que, pues, se va a trabajar, ¿ya? Muchachos, un ratito, permítanme. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, vamos a compartir el material. ¿Ya? Imaginen que ustedes han estado revisando el material. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Sí? A ver, me comentan. Sí, profesora, tienen este material. ¿No es verdad? ¿Sí? Entonces, miren, ¿ya? En función a lo que nosotros tenemos que desarrollar en esta semana, ¿ya? Vamos a hablar acerca de lo que es la geodinámica externa y luego vamos a llevar a cabo pues el desarrollo de las preguntas que están en el material. ¿Ok? Ver, primero definamos, ¿qué cosa es la geodinámica externa? ¿Cómo la podríamos, ¿no?, definir? Nos dice pues que la geodinámica externa es el resultado de la acción, ¿no?, de dos fuerzas, en el caso del relieve, ¿no? El relieve que es sobre la superficie de la Tierra es el resultado de la acción de dos fuerzas que aparentemente son opuestas. Una de ellas, como ya lo hemos dicho, pues es una fuerza que construye, que sería la geodinámica interna, y la otra fuerza que es aparentemente la que destruye, que vendría a ser la geodinámica externa. ¿Ya? Entonces, todos los relieves que hay en la superficie de la Tierra han sido obra del accionar de estos dos procesos importantes, ¿ya? Tanto la geodinámica interna, que nosotros aprendimos cuando hablamos acerca, ¿no?, del desplazamiento de las placas tectónicas, de la actividad volcánica, la hidrogénesis, ¿no es verdad? Y también procesos como erosión, depositación, meteorización, que forman parte de la geodinámica externa, ¿ya? Ahora bien, miren, estas fuerzas, si bien es cierto, son opuestas, a su vez son complementarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas van a tener un objetivo principal, que vendría a ser la de formar todo relieve que hay sobre la superficie de la Tierra.
Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente, ¿no? Profesora, hoy en día se sigue formando relieve en la superficie terrestre, todavía se siguen constituyendo cadenas montañosas, ¿no? Volcanes, por ejemplo, en la superficie de la Tierra. Muy bien, Chavarría, por supuesto, ¿no? Todavía. El hecho, por ejemplo, de que se lleve a cabo actividad volcánica, muy bien, todavía, en el fondo de los mares, permite, por ejemplo, que con ello, pues, se vaya constituyendo nuevas estructuras debajo, ¿no? De los océanos, como vendrían a ser, ¿no? Las dorsales oceánicas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, estos dos procesos, de tanto dinámica interna como externa, son complementarios, ¿correcto? Ahora, respecto a la dinámica interna, ya nosotros habíamos hablado bastante, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que sería la dinámica externa, que también es conocida como fuerzas exógenas. ¿Por qué exógeno? Porque se encuentra actuando fuera de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Exo quiere decir fuera. Mientras que la geodinámica interna es producida por fuerzas endógenas, ¿no? Es decir, fuerzas que salen desde el interior de la Tierra. La geodinámica externa más bien es activada por agentes que encontramos en la superficie externa, ¿no? ¿Y cuáles vendrían a ser, ¿no? Esos agentes? Pues tenemos aquí, fíjense ustedes, ¿no? Agentes climáticos como la temperatura, la humedad, el viento, la precipitación. También tenemos agentes hídricos como los ríos, las olas del mar, las mareas, que hace un rato estábamos comentando, cuando decíamos, ¿no? Que los ríos van a formar a los valles, ¿no? Pueden formar a los cañones, pueden formar a las cataratas, etcétera, ¿no? Los vientos pueden formar a lo que vendrían a ser los desiertos, etcétera, ¿ya? Pero así como hay agentes climáticos y hay agentes hídricos, también tenemos agentes biológicos. Y dentro de esos agentes biológicos, pues vamos a encontrar a los animales, a las plantas y por supuesto también a la propia especie humana, ¿ya? Profesora, ¿qué podría ser un animal, no? Dirías tú, para poder ir modificando, alterando, ¿no? La superficie de la Tierra. Bueno, hay animales que, por ejemplo, pues, ¿no? Se desplazan por el interior, digamos, ¿no? De la corteza, ¿no? Es decir, cavan, ¿no? Tienen sus refugios en la parte interna, y estos pueden salir cavando, ¿no? Van erosionando la estructura del suelo, dan lugar también a su paso a procesos como, por ejemplo, vendría a ser, ¿no? Un arranque y un transporte mucho más fácil del material, ¿ya? Igualmente, las raíces de los árboles también, ¿no? Por ejemplo, una raíz es capaz, ¿no? de partir, pues, una roca que encuentre en su, ¿no? Extensión, ¿no? Es decir, ¿no? Las raíces van creciendo, ¿no? Bajo el suelo, y si en el proceso encuentran, pues, a una roca, ¿no? La pueden fracturar, ¿no? Entonces ahí también vemos que es un agente que puede erosionar y que puede desgastar. Y ni hablar del hombre, ¿no? Que se ha convertido en los últimos tiempos en el principal agente modificador de la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque el hombre, con la finalidad de poder satisfacer sus diversas necesidades, como lo vimos en la primera clase, lo que hace, pues, es ir modificando lo que sería su espacio geográfico. Entonces construye puentes, carreteras, ¿no? Construye de repente, pues, aeropuertos, ¿no? Construye igualmente redes ferroviarias, ¿no? Edificios, etc. Entonces, conforme va teniendo nuevas necesidades, va modificando el relieve que hay sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces también es un agente modificador, ¿ya? Así que no se olviden ustedes que tenemos tres tipos de agentes, ¿no? Aquí los encontramos, ¿no? Uno que vendría a ser el agente climático, vamos a ver por acá, un ratito. El otro que sería el agente hídrico, que está por aquí, y el otro que vendría a ser el agente biológico, ¿ya? Ahí está, tres tipos de agentes. Ahora, ¿qué pasa con estos agentes que estamos mencionando? ¿No? Que ellos actúan de forma permanente en la superficie terrestre, ¿ya? Ellos están constantemente, ¿no? Activados, ¿correcto? Y de esa manera, pues,
dan lugar a la constitución de diversos tipos de estructuras, ¿ya? Ahora bien, dentro de la geodinámica externa nosotros vamos a encontrar ciertas características. Número uno, que actúa sobre la corteza terrestre, ¿ya? Como agente modelador, ¿no? Es decir, va modelando, ¿no? Va dándole forma a las estructuras que se han constituido por la geodinámica interna, ¿ya? O sea, la geodinámica externa solo actúa sobre la superficie externa de la Tierra, ¿ya? Dos, que se van a desplazar a favor de la gravedad. Esa es otra característica importante, ¿ya? Se desplazan a favor de la gravedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo digo los ríos, ¿no? Van desgastando relieve, pues habría que preguntarse cómo es que caen las aguas de los ríos. Por supuesto que los ríos se van desplazando de arriba hacia abajo. ¿No es así? Entonces, la gravedad, ¿no? Ayuda pues a que las aguas tiendan, ¿no? A desplazarse cuesta abajo. Y en ese proceso van desgastando. Lo mismo sucede con las lluvias, ¿no es verdad? Y lo mismo puede suceder con el desprendimiento de parte de un nevado, ¿no? Que se conoce con el nombre de lo que sería una luz, ¿no? Parte del nevado se desprende, ¿no? Y se desplaza, ¿no? Ese fragmento de nevado cuesta abajo. Entonces, el que vaya cuesta abajo tiene que ver con qué? Con la gravedad de la Tierra, ¿ya? Entonces, miren, se desplazan, o mejor dicho, actúan sobre la corteza de la Tierra. Dos, se desplazan a favor de la gravedad, es otra característica importante, ¿ya? Y son considerados como agentes destructores, así les dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es desgastar todo aquel relieve que ha sido formado por geodinámica interna, ¿ya? Y finalmente, miren, otra característica importante es que el accionar de estos agentes en mención es, digamos, pues rápido, ¿no? En comparación con lo que vendría a ser la geodinámica interna, ¿no? Por ejemplo, para que la geodinámica interna forme una cordillera, va a demorar cientos de miles o millones de años, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿en cuánto tiempo se formó? En millones de años, correspondientes a la era secundaria y terciaria del planeta. ¿No es así? Pero esta cordillera es víctima de desgaste, ¿no es así? ¿Qué lo desgasta? La temperatura, los vientos, las lluvias, ¿no es verdad? El desprendimiento del glaciar, etc. Eso lo puede desgastar. Y ese proceso de desgaste se hace en un tiempo más corto o más breve en comparación con la geodinámica interna, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser la geodinámica externa, chicos, vamos a encontrar, fíjense ustedes aquí, a la meteorización, ¿ya? ¿Qué cosa vendría a ser la meteorización? Bueno, la meteorización tiene que ser entendida como un proceso que consiste en la destrucción de las rocas y de los minerales que forman parte de la corteza terrestre, pero esa destrucción se lleva a cabo in situ. ¿Qué quiere decir? En su lugar de origen, en el lugar en donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, una gigantesca roca, ¿no? Ubicada, ¿no? En lo alto de la cordillera, ¿no? Esa roca va a ser expuesta a desgaste, a erosión, a meteorización, sí, ¿no? ¿Y qué es la meteorización? Es la etapa inicial de la geodinámica externa, en la cual dicha roca en mención pues va a sufrir cambios, ¿no? Va a sufrir cambios tanto físicos como químicos, también podría ser, que la van a debilitar, que la van a fracturar, y ya fracturada, debilitada, fácilmente van a poder ser transportadas, ¿no? Por los otros agentes que hemos mencionado, que podrían ser las lluvias, ¿no? Los vientos, los ríos, etc. ¿Ya? Entonces, número uno, entendamos por meteorización al proceso de destrucción in situ de las rocas que forman parte de la corteza terrestre. ¿Correcto? Ahora, este proceso que estamos mencionando va a depender mucho de las características del clima, de la región y también de la naturaleza de las rocas, ¿no? Porque obviamente hay rocas muy, muy fuertes, muy resistentes, y estas pues van a tardar mucho más en desgastarse. Pero hay otras pues que digamos son mucho más frágiles.
¿no? Y estas fácilmente se van a desgastar o se van a destruir, ¿ya? Ahora, dentro de la meteorización, muchachos, vamos a encontrar a la meteorización mecánica, también llamada física, y a la meteorización química, ¿correcto? En la meteorización mecánica o física, muchachos, fíjense, ocurre esto que están viendo en el gráfico, ¿ya? En donde, ¿qué es lo que se va a dar? Miren, en la meteorización física o mecánica, sucede que las rocas se van a romper progresivamente, ¿ya? Hasta convertirse en pequeños fragmentos, ¿ya? En pequeñas porciones, sin que ocurra, miren, el cambio de su composición química. Otra cosa, ¿no? En ese proceso de meteorización mecánica, la roca se mantiene en el lugar de origen, ¿ya? No va a ser transportada todavía, ¿ya? Ahora, dentro de la meteorización física van a intervenir agentes como por ejemplo podrían ser la temperatura, las heladas, las sales minerales que se pueden cristalizar, al igual que también, ¿no?, la acción de tanto plantas como de animales, ¿ya? Por ejemplo, miren aquí, miren en este caso, ¿qué fue lo que pasó en la meteorización mecánica? Miren, aquí, ¿qué es lo que vemos? Miren, primero, cambio de temperatura. Fíjense ustedes, ¿no? Sol, en este caso que representaría el día, y esta nubecita que tapa el sol que podría representar a la noche o el momento de menor temperatura, ¿no? Entonces, supongamos que esta es una roca, ¿ya? Y esta roca es expuesta al calor del día, ¿ya? Esto, profesora, ¿dónde ocurre? Principalmente en zonas de alta montaña, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en nuestro país, en la sierra. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? Tú habrás notado, si has tenido la oportunidad de viajar hacia la sierra, que la temperatura en la región andina, a unos, por ejemplo, aproximadamente 3.000 metros, ¿no? 2.500, 3.000 metros, la temperatura varía mucho, ¿no? Entre el día y la noche. De día se siente mucho el calor del sol, ¿sí o no? Y de noche se siente bastante frío. Bueno, eso tiene impacto sobre nosotros, ¿no? De repente, al comienzo de nuestro viaje, como que nos va a chocar un poquito, pero ya nuestro cuerpo se adapta. Pero imagina tú una roca, ¿no? Una roca de, digamos, ¿no?, una montaña, una enorme roca, expuesta a ese cambio de temperatura, ¿no? De día hace bastante calor y de noche hace bastante frío en el lugar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el calor del día la roca se va a dilatar, ¿ya? Se va a dilatar, se va a expandir, como ustedes están viendo acá en el gráfico. Y con el frío de la noche, la roca más bien se va a contraer, ¿ya? Entonces, de día se dilata y de noche se contrae, ¿correcto? Imagina tú este proceso repetido por mucho tiempo, ¿no? Cientos de años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de tanto dilatarse y contraerse, la roca termina fracturándose. ¿Qué ha cambiado en la roca? Solo su estructura física, nada más. Ahora se trata de fragmentos más pequeños. ¿Pero ha ocurrido un cambio en su composición química? No. ¿Ya? ¿Cómo se le llama ese proceso? Meteorización física o mecánica, ¿no? Igual ocurre por el agua. Imagínense ustedes, ¿no? La misma roca expuesta a variación de temperatura, pero con la presencia de agua, ¿no? Imagínense, ¿no? Llueve en la zona, ¿no? Y la lluvia, pues, penetra la roca, porque la roca tiene poros, tiene fisuras, ¿no es verdad? Y estas aguas que están al interior, ¿no?, de la roca se enfrían, ¿no?, con la temperatura baja de la noche. Entonces llega al punto, ¿no?, si se trata de una zona de helada, por ejemplo, la roca se puede, perdón, el agua que está dentro de la roca se puede congelar, ¿no?, y se forma una especie, pues, de cuñas de hielo, ¿no?, que terminan también desgastando, partiendo, destruyendo a la roca, ¿ya? Entonces, miren, una roca con agua, miren, tiene esta característica. Una vez que el agua se congela en el interior, ¿no?, la roca, por supuesto que se dilata, ¿no es así? Y termina fracturándose.
¿Por qué? Porque el hielo puede ocupar un porcentaje, ¿no?, de espacio al interior de la estructura de la roca, ¿no?, que va a ser mayor respecto del agua, ¿no?, que, bueno, pues, ¿no?, inicialmente ingresó, ¿ya? Entonces ahí tenemos meteorización mecánica. Fíjense ustedes que en los dos ejemplos que estamos viendo acá, lo que sucedió es que la roca se partió, se fracturó en porciones más pequeñas, ¿ya? Ahora, estos procesos que estamos rápidamente mencionando, por supuesto que tienen nombres, ¿no? Tenemos ahí a la termoclastia, que vendría a ser la meteorización mecánica generada por acción del calor, lo que decíamos hace un rato, ¿no? De día se dilata, de noche se enfría, ¿no? Eso es la termoclastia. La crioclastia, o también llamada gelifracción, que es este segundo proceso que hemos visto, en donde pues obviamente el agua se congela y termina fracturando la roca, ¿no? Al igual que podríamos hablar de la hidroclastia, que es cuando el agua directamente, ¿no?, también termina fracturando pues a la roca. La haloclastia, cuando sucede que entran sales y minerales por las fisuras de las rocas, estas sales se cristalizan, también terminan, ¿no?, actuando como si fuesen cuñas, ¿no?, y terminan fracturando a la roca, ¿ya? También podemos hablar, ¿no?, de lo que es, pues, el proceso de la forración, que hace referencia a la denudación, a la fragmentación y al transporte de material, ¿no? Eso sería en este caso un proceso posterior, ¿no? Entonces, la roca está en su lugar de origen, siente calor, siente frío, penetra agua a la roca, el agua se congela, ¿no es verdad? Y finalmente la roca se fractura. Ese es el proceso inicial, ¿ya? Lo que viene después ya tiene otro nombre. Ahora, ¿qué pasa en la meteorización mecánica? Miren, aquí lo que va a suceder es que la roca va a sufrir cambios en su estructura química, en su estructura, en su composición interna, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? ¿No? Que, por ejemplo, puede darse el caso de que la roca sufra un ligero aumento de volumen, así como también puede hacer que varíe su densidad y también, pues, ¿no?, su estructura, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la meteorización química, vamos a encontrar a procesos como la hidratación, que ocurre cuando el agua, ¿no?, se convierte en el agente que va a fracturar a la roca, ¿ya? La oxidación ocurre cuando la roca entra en contacto con el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa aquí en la oxidación? Bueno, sucede pues que la roca, que es un conglomerado de minerales, entre los cuales abunda el hierro, ¿no es verdad? Es justamente el hierro de esta roca que al entrar en contacto con el oxígeno se va a oxidar, ¿no? Y lógicamente la roca se va a alterar, va a sufrir un cambio a nivel de su composición química, incluso tomando una nueva tonalidad. Por lo general, cuando ocurre un proceso de oxidación de las rocas tienden a adquirir una coloración rojiza. No sé si ustedes alguna vez han visto rocas de color rojizo, ¿ya? Ese proceso se llama oxidación, ¿ya? La carbonatación se da cuando el dióxido de carbono penetra por las fisuras a la roca, ¿ya? Entonces ahí también la roca sufre una, ¿no?, digamos, una transformación, ¿no?, o una modificación en su estructura y en su composición. Y por lo general tiende pues a adquirir una coloración blanquecina, ¿ya? Entonces, si tú ves rocas pálidas, ¿no?, rocas blanqueadas, rocas rojizas que estamos comentando, tienes que recordar pues que en este caso lo que sucedió fue que las rocas sufrieron un proceso de modificación, alteración química, ¿ya? Miren, y terminan pues siendo así erosionadas como estamos viendo aquí, ¿no?, en esta roca por hidrólisis, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que el agua pues ha jugado un papel importantísimo, ¿no?, a través de sus componentes, ¿no?, como serían el hidrógeno y el oxígeno, alterando completamente la estructura de la roca.
¿ya? Entonces tenemos, miren, que en la primera etapa de la geodinámica externa está la meteorización, ¿no? Imagínense ustedes, una roca en su lugar de origen, ¿no? Y los agentes que hemos mencionado lo alteran y lo fracturan, ¿no? Y lo modifican, tanto interna como externamente. El segundo proceso es llamado erosión, ¿ya? La erosión es, miren, un conjunto de fenómenos que van a contribuir a la modificación de todos los relieves creados, ¿no? Por la geodinámica interna. Ahora, dentro de la erosión van a actuar diferentes agentes, que son estos, miren, los que hace un rato comentábamos, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Ríos, glaciares, vientos, mares, lluvias y el mismo hombre. ¿Ya? Estos son los agentes de la erosión. ¿Ya? Ahora, ¿en qué, profesora, se diferencia la erosión de la meteorización? ¿Ya? ¿Cuál será la diferencia? Que la meteorización, como dije hace un rato, es la etapa inicial, en donde lo único que va a pasar es que la roca va a ser alterada, física o químicamente hablando, ¿sí o no? Pero permanece en su lugar de origen. En cambio, la erosión implica arranque, transporte y depositación de material, ¿no? De ese material arrancado en lugares muy lejanos. ¿Ya? Entonces, la erosión ya es el proceso, digamos, en la que parte de esa roca fracturada va a terminar, ¿no? Desplazándose pues a kilómetros de distancia, ¿ya? Y va a terminar siendo la base para un nuevo tipo de relieve que se va a formar. Ahora, dentro del proceso de la erosión tenemos, ¿no? Dos momentos importantes, ¿ya? Miren aquí, que vendría a ser la degradación, ¿ya? Y el otro que vendría a ser, ¿cuál? La agradación. La degradación es el desgaste de los materiales, ¿ya? Que forman parte de la superficie terrestre, ¿no? ¿Y qué lo va a desgastar, profesora? Los agentes erosivos que hemos mencionado hace un ratito, como vendría a ser, ¿no? Los ríos, la lluvia, los vientos, las olas del mar, etc. ¿Ya? Esa es la degradación. Entonces, degradación significa desgaste, ¿correcto? Y la agradación, ¿ya? Es el segundo proceso de la erosión, significa, mira, transporte y ¿qué más? Transporte y depósito, ¿ya? Transporte y depósito de los materiales que pues, ¿no? Fueron inicialmente arrancados, ¿no es así? Extraídos por la acción de erosión, ¿correcto? Ahora, si nosotros hablamos de tipos de erosión, diríamos pues existe la erosión fluvial. Y cuando yo digo fluvial, miren, ¿saben qué agente es el que actúa acá? Los ríos. Entonces, toda vez que a ti te dicen erosión fluvial, allá, tú inmediatamente lo relacionas con los ríos, los cuales actúan de diferente manera, ¿no? Y actúan de diferente manera dependiendo de la ubicación de su curso. Por ejemplo, mira, por acá tenemos un gráfico, fíjense ustedes, chicos, en donde se ha representado, ¿no? Todo el recorrido de un río. A ver, chicos, ¿ya? Preguntan, ¿dónde nacen los ríos? La mayoría de ríos del planeta, ¿dónde nacen? A ver, muchachos. El gráfico los puede ayudar. Profesora, ejemplo, ya, el río Río. ¿Dónde nacen los ríos? A ver. Los ríos nacen en un lago, en una laguna, en las montañas, en las cordilleras. Claro, muy bien, ¿no? Fíjense ustedes aquí, miren, aquí estamos vinculando el origen de un río, ¿no? La fase inicial del recorrido de un río con las altas montañas. Un río puede nacer en los deshielos de un glaciar, puede nacer en una laguna de origen glaciar, ¿correcto? Pero pasa de que gran parte de los ríos que hay en el planeta tienen sus orígenes en zonas de altura. La gran mayoría, ¿ya? No todos, pero la gran mayoría. Entonces, en el caso de nuestro país, por ejemplo, los principales ríos que recorren nuestro territorio
tienen sus orígenes en la cordillera de los Andes, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y desde ahí, fíjense ustedes, van avanzando hasta desembocar en algún lado. ¿No es verdad? Por ejemplo, cuando yo te mencioné hace un rato el río Rima. El río Rima nace en la cadena occidental de los Andes del Perú, ¿ya? Y nace a más de 5.000 metros de altura. Y desde ahí va avanzando, 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 se mete, ¿no? Imagínense, ¿no? 5.000 metros, ¿no? Va bajando, bajando, bajando. Va avanzando, ¿no? Hacia un relieve más llano. Y finalmente, ¿en dónde desemboca? ¿Dónde desemboca el río Rima, chicos? A ver. ¿Hasta dónde corre el río Rima? Aquí ya contestar. En el mar. Muy bien, chaval. Muy bien. Pero desembocar en el mar, como ustedes ven aquí en este gráfico, miren, implica lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿no? Claro, muy bien también, ¿no? El río está avanzando primero por la alta montaña, ¿no? Por cordilleras, ¿sí o no? Por un relieve accidentado, ¿no? Luego baja, atraviesa una llanura, ¿sí o no? Y finalmente desemboca en el mar, como tú muy bien has dicho. Ahora, pregunto yo, ¿el comportamiento del río será igual aquí en alta montaña que en esta parte final de su recorrido? ¿El río se comportará igual? Por supuesto que no. Muy bien, chicos, ¿no? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque por aquí está avanzando por un relieve accidentado, de caída, ¿no? Entonces, por gravedad, cuando el río, ¿no?, se va desplazando por un relieve accidentado, ¿no?, de bajada, vamos a decirlo así, el río va a caer pues con fuerza, ¿sí o no? ¿No es así? Va a caer, así es, ¿no? Así es. Muy bien. Va a caer con mucha fuerza y en ese recorrido, ya en ese deambular con fuerza, el río va a ir desgastando todo lo que encuentra a su paso. ¿Correcto? Y aquí, en este sector, puede formar, por ejemplo, cañones, puede formar hongos, ¿ya? Puede ocurrir, pues, que forme cataratas, por ejemplo, en el recorrido. Puede formar valles profundos y estrechos, como el Valle del Colca, por ejemplo, que se encuentra en el departamento de Arequipa, ¿ya? Y el río, miren, va avanzando, ¿no? Sino con fuerza, ¿no? Justamente a este nivel, la fuerza hídrica, ¿no? O sea, la fuerza del río puede ser aprovechado para construir centrales hidroeléctricas. En el Perú, gran parte de la energía eléctrica que nosotros consumimos, utilizamos, tiene su origen en la potencialidad de los ríos. Es decir, en el Perú abundan las centrales hidroeléctricas, más que de otro tipo, porque también pueden haber, ¿no?, centrales geotérmicas, ¿no es así? Se puede desarrollar energía eléctrica de diferentes maneras, ¿sí o no? Pero en el caso del Perú es básicamente a través de centrales hidroeléctricas, ya que aprovecha la fuerza con la que se desplazan los ríos aquí por la zona de alta montaña. Pero cuando el río, miren, miren, va bajando, bajando, bajando y recorre toda una llanura, número uno, se va ondulando. Fíjense ustedes cómo se ondula, ¿no?, el río. ¿Por qué? Porque recorre un relieve llano. ¿No es así? Número dos, recibe agua de otros ríos secundarios y el río se hace más caudaloso. ¿No es verdad? Y finalmente desemboca en el mar. Entonces, aquí arranca, transporta material, ¿no? Es decir, lo desgasta y aquí deposita lo que sacó de la parte superior. ¿Ya? Entonces, por un lado, practicará la degradación, perdón, degradar es desgastar, arrancar, transportar, ¿no? Y por otro lado, practicará la agradación, que es la de depositación del material, ¿ya? Entonces ahí vemos que el río puede, pues, llevar a cabo la formación de distintos tipos de relieve a través de la acción de la erosión. ¿Qué geoformas puede formar un río por degradación? Valles en forma de V, como los valles interandinos, puede formar cataratas, puede formar cañones, puede formar rápidos, meandros, hongos, etcétera, etcétera. Que ya nosotros después vamos a ir adentrándonos a
pues, describir las características de cada tipo de río. Y un río también puede formar relieves por agradación. Acuérdate que agradación es depositación de material transportado, ¿no es verdad? Entonces ahí podemos hablar de terrazas fluviales, ¿no? Grandes tierras, ¿no? Destinadas para la agricultura porque tiene restos orgánicos, conos de deyección como este de acá, por ejemplo, que es un cono de deyección, ¿no? Estuarios, deltas, ¿no? Etcétera, son producto de lo que es la geodinámica externa a través del proceso de la erosión fluvial. ¿Ya? La erosión glacial es otro proceso importante. Aquí, lógicamente, el agente va a ser el agua, pero en estado sólido. ¿No es verdad? El agua que se encuentra, digamos, pues, en las altas montañas, ¿no? Que se encuentra ahí enclavado en las altas montañas. Ahora, peor con el tema del calentamiento global, gran parte de nuestros nevados, pues, se ha venido desprendiendo y se ha venido desplazando por cuesta abajo, ¿no? Entonces, los glaciares, chicos, también pueden llevar a cabo el desgaste del relieve, ¿ya? Y aquí, miren, tenemos los tipos de geoformas que puede formar la erosión glaciar, tanto por degradación como por agradación. Por degradación, los valles en forma de U, los denominados circos, ¿no? Que son estos de acá, fíjense, ¿no? La depositación de, ¿no? de agua en estado sólido, los pasos o abras, por ejemplo, ¿no? Que son muy importantes. A ver, profesora, un paso o abra. A ver, recuerden ustedes un paso o abra. Ticlo. ¿Alguna vez has visitado o has pasado, mejor dicho, Ticlo? ¿Has cruzado Ticlo? A ver si me comentan. ¿Sí? A ver. Muy bien, Chavarría. ¿A qué lugar te fuiste, Chavarría? Cuéntanos un poquito. Ya vamos a chismear un poquito con ustedes, ¿ya? Bueno, no tanto chismear, sino conocer, ¿no? La Oroya, muy bien. Ya, Huancavelica, muy bien, ¿no? Muy bien, Grecia también. ¿A qué lugar te fuiste, Grecia? A ver, coméntanos un poquito. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de pasar por Ticlio en varias ocasiones, ¿no? Cuando viajé a Huancayo, ¿no? Y ahí está, a la Oroya, por ejemplo, cuando viajé a la selva central, ¿ya? También, ahí está, muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Ticlio, chicos, muy bien, Grecia, ¿a qué altura se encuentra Ticlio? ¿No? Algunos de ustedes, bueno, de repente pasaron de madrugada y no se dieron cuenta, ¿no? Pero el Ticlio está ubicado a 4.800 metros de altitud. Por eso, quizá, algunos de ustedes, ¿no? Que haya cruzado Ticlio, habrá sufrido, pues, lo que se conoce como el soroche, ¿no? O el mal de altura. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes les ha chocado? Ahí está Chavarría, a Chavarría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué les provocan? En mi caso, un terrible dolor de cabeza. Parece que me estuviesen, ¿no? Presionando la cabeza, ¿no? Que me estuviesen poniendo, no sé, una especie, ¿no? de pinzas gruesas, ¿no? Me presionan la cabeza. Y sí, sí, a otros se les tapan, ¿no? Los oídos, a otros, pues, ¿no? Si es que comieron ya, ¿no? Por eso no es recomendable comer en abundancia, sobre todo si es que no estás acostumbrado a viajar, ¿no? Pues cuando te vas por esa zona, ¿no? Otros de pronto les sale un hilo de sangre, ¿no? Por las fosas nasales. Otros se desmayan, ¿no? Y hay gente que hasta se muere, en serio. ¿No? Yo sé de casos, ¿no? de algunos conocidos que se fueron a zonas de altura y perecieron. Ah, ¿por qué, profesora? Porque está pues a 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros hablemos del tema de climas, ¿ya? Ahí vamos a aprender que a mayor altura, la humedad, la temperatura, la concentración de oxígeno, la presión atmosférica disminuye.
¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a altura, ¿no? O sea, pasamos por ahí, sentimos la sensación de falta de aire, ¿sí o no? Claro, ¿no? Sentimos que tenemos que respirar más rápido, ¿no? Como si el aire se nos estuviese acabando, ¿no? Ahora, eso, vuelvo a repetir, tiene que ver con las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Entonces, profesora, pero si pasa todo eso, dirás tú, ¿por qué han construido una carretera por ahí? ¿Sabes por qué? Porque es la parte más baja de la cordillera de los Andes, ¿no? Es la parte más baja de la cordillera que podría ser usado para conectar a una región con otra. En este caso sería a la costa con la sierra. ¿Tú has notado que la costa y la sierra están separadas por la cordillera de los Andes? ¿Sí? En el colegio, imagino que te enseñaron eso, ¿sí? Claro. Está la costa, es una franja muy delgadita, ¿no? Aquí está la cadena occidental y detrás de la cadena occidental está la sierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para ir de la costa a la sierra? Tengo que atravesar la cordillera. ¿Y por dónde, profesora? Si la cordillera supera los 5.000, 6.000 metros, por los puntos más bajos, que serían los pasos o abras. ¿Qué lo formaron? ¿Qué lo formó? La erosión glacial, ¿no? Los glaciares se desprendieron, ¿no? Fueron desplazándose cuesta abajo, ¿no es así? Por gravedad, ¿no? Ese pedazo, ese fragmento gigantesco, ¿no? Del glaciar bajó y terminó, pues, erosionando, desgastando lo que encontró a su paso, ¿no? Entonces, miren, pasó así como ustedes ven acá, ¿no? Terminó desgastando y dando lugar, pues, ¿no? A la formación de una zona de menor altitud respecto del resto de las altas montañas. Claro, no es que esté bajito, bajito, ¿no? Pero en relación a lo demás, pues se encuentra a menor altura, ¿ya? Esos son los pasos suaves. Y por agradación pueden formar, ¿no? Morrenas, pueden formar drumlins, pueden formar marmitas, entre otras, que básicamente, miren, tienen características como las que ustedes están viendo por aquí, ¿ya? En donde se puede llevar a cabo, pues, actividades básicas de la economía, ¿no? Principalmente el campo, al igual que también el establecimiento de parte de la población, ¿ya? Entonces ahí tenemos erosión fluvial, ríos, erosión glaciar, el agua en estado sólido, ¿no? En el caso de los glaciares, ¿no? Me pasé mucho. Tenemos también aquí a la erosión eólica. Cuando yo digo eólica, chicos, ¿a qué me refiero? Eolos, ¿qué será? A ver, según la imagen que ustedes están viendo, ¿no? ¿Qué serían? Los vientos. Muy bien, chavalillo, ¿ya? Aquí, el agente de erosión es el viento, ¿correcto? El viento tiene la capacidad de transportar partículas, ¿no? Pequeñas, ¿ya? Que van a actuar, miren, como pequeñas municiones que van a ir minando, desgastando a las rocas, ¿correcto? Y eso es lo que ha pasado en el bosque de piedra de Guayay, ¿no? Entonces, ustedes han visto enormes, ¿no? Columnas de piedra, ¿sí o no? Grandes. Pero todas tienen una forma extraña, ¿se han dado cuenta? Algunas tienen la forma de un animal, otros tienen, ¿no? El perfil humano, otros de repente pues simplemente son columnas verticales, ¿no? Pero todas desgastadas. ¿No es verdad? Ahí entró a jugar un papel importante lo que vendría a ser pues el viento, ¿ya? Que a través, ¿no? de partículas de rocas muy chiquititas, ¿no? Pequeñitas, ¿no? Pues terminan desgastando, ¿no? A estructuras más grandes, ¿ya? Luego, ese material desgastado va a ser transportado por los vientos hacia lugares muy lejanos y va a ser depositado también, ¿no? Para dar lugar a otras estructuras o geoformas, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos que la erosión eólica hace referencia a los vientos, ¿no? Los vientos erosionan, transportan y depositan el material, ¿ya? Veamos a ver, ¿qué tipo de geoformas se pueden formar por erosión eólica? Por degradación. Degradación quiere decir desgaste.
pedestales, ¿ya? Que son unas estructuras rocosas, ¿no? Verticales, y en la parte superior pues, puede haber otra, ¿no? De mayor tamaño, como si fuese, digamos, pues unas mesas, ¿no? Algo por el estilo. ¿Ya? Esos son los pedestales. Y los bosques rocosos son como el que hemos visto, ¿no? El bosque de Guayay. Es impresionante el bosque de piedra ubicado en el departamento de Pasco. Ya sabes, ¿ah? Cuando vayas a Pasco, ya no olvides visitar Guayay. Si no visitas Guayay, no has hecho pues un circuito turístico completo. ¿Ya? Eso lo tienes que visitar en Pasco. Y por agradación puede formar médanos, puede formar dunas, ¿correcto? Que son, pues, ¿no? Digamos, variantes de los desiertos, ¿ya? La erosión kárstica es otro tipo de proceso, que consiste en qué? Kárstica hace referencia a las aguas subterráneas, ¿ya? Aguas que se van a filtrar, ¿no? Al interior de la corteza de la Tierra, pero por estructuras rocosas que están conformadas por materiales como la caliza y el yeso. ¿Qué en común tienen la caliza y el yeso? Que se desgastan rápido. Entonces el agua subterránea pasa por ese tipo de rocas constituidas por caliza y yeso y las erosiones. Miren, ¿ah? Y termina formando situaciones como esta. Miren aquí, miren, ¿no? El agua subterránea como ha ido desgastando todo el relieve. ¿Correcto? Y por degradación pueden formar cuevas o cavernas. Por ejemplo, vamos a mencionar las principales, ¿ya? La cueva de las lechuzas, que está en el departamento de Huánuco, ¿ya? Sería un buen ejemplo de lo que estamos mencionando, ¿no? La cueva del Guagapo, ¿no? Entre otras más. Ya pueden formar puentes naturales, ¿no? Puede, por agradación, formar estalactitas, estalagmitas, estalagnatos, que son estos de acá, miren, ustedes están viendo, de repente no lo notan bien, miren, aquí tenemos, miren, a una cueva o caverna. Las estalactitas son las que cuelgan del techo, ¿ya? Las estalagmitas son las que se levantan del piso, y los estalagnatos serían la unión de ambos, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Esto, producto de la erosión conocida como erosión kárstica, ¿ya? Así se le va a llamar. Y también tenemos, miren, otro tipo de erosión que sería la erosión marina, en donde obviamente va a jugar un papel importante las olas del mar, ¿no? Al igual que ello las corrientes marinas también van a jugar un papel importante y van a desgastar principalmente el relieve del litoral, ¿ya? Miren, ahí está, ¿no? Las olas golpean, ¿no? La costa, en este caso golpean el litoral y lo erosionan, ¿no? Desgastan, arrancan el material y luego esas pequeñas, ¿no? Partículas de rocas pues van a terminar siendo depositadas en las zonas bajas, pudiendo formar aquí, por ejemplo, acantilados, ¿no? En estas paredes verticales y formando playas en estas zonas bajas, ¿ya? Entonces, geoformas por degradación marina, bahías, golfos, ensenadas, cabos, penínsulas, puntas, estrechos, acantilados, farallones, grutas marinas, etcétera, son geoformas por degradación marina. Y por degradación marina, pues ahí podríamos hablar principalmente de las playas. Entonces tú toda vez que vayas a una playa, pregúntate, ¿no? ¿Qué lo formó? Y la respuesta es la agradación marina, es decir, el material transportado, depositado, mejor dicho, en las zonas bajas por las olas del mar. ¿Ya? Muy bien, entonces así, miren, nosotros hemos hecho rápidamente un recuento respecto de lo que vendría a ser la geodinámica externa. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a trabajar las preguntas. ¿Ok? Ya, vamos a trabajar estas preguntas. ¿Ustedes tienen el material, muchachos? A ver, comenten, ¿no? ¿Tienen el material? Sí, este material que estoy mostrando. Sí, muy bien. Entonces, ¿les parece? Si lo trabajamos ahorita, bueno, no es una consulta, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Vamos a trabajarlo entonces. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? De repente quedó algo no bien claro.
¿Sí? Algo que quieran consultar sobre lo que hemos avanzado. ¿Ya? Recuerden ustedes que la primera etapa de la geodinámica externa es la meteorización. Luego viene la erosión, ¿no? Pero en la erosión viene el arranque, el transporte y la depositación del material en zonas más bajas, ¿no? Ahora, la erosión, acuérdate, puede ser por desgaste, que es la degradación, y por depositación, que es la agradación, ¿ya? Entonces, tanto los ríos, las olas del mar, los vientos, las aguas subterráneas, ¿no es verdad? Los glaciares pueden formar relieves por desgaste o por depositación del material, ¿ya? Muy bien, Talía, muchas gracias. Entonces, ahora sí nos concentramos para desarrollar las preguntas, ¿ya? Te voy a reducir un poquito, ¿no? Claro, ustedes lo tienen, vamos a trabajar estas preguntitas, ¿ya? A ver, vamos aquí. ¿Ya? Necesito las respuestas, por lo menos hasta la pregunta 5. ¿Ya? Vamos a comenzar con las 5 primeras preguntas, ¿sí? Ya, ahí vamos a ver. ¿Ya? Entonces les voy a dar, a ver, ustedes son rápidos, ¿no? Ya, 3 minutos, chicos, ¿ya? Hasta las 6, ¿ya? 6. O sea, medio minuto por pregunta. ¿Ya? 3 minutos para poder desarrollar las preguntas, las primeras 6 preguntas. Luego avanzamos las demás, ¿sí? Bien, corre entonces, ¿ya? A partir de ahorita.
¿Listo, chicos? Ahora sí. A ver, muchachos. Vamos, ¿ya? A desarrollar las preguntas. Ya tuvimos suficiente tiempo, ¿no? Vamos a desarrollar, ¿ya? A ver, comenzamos, ¿sí? A ver, todos, chicos, ¿ya? Tienen que participar, ¿ya? No importa, profesora, yo me equivoco, ya, no hay problema. Aquí estamos, como les digo siempre, para corregirnos, ¿no? Para aprender, ¿ya? No hay que, ay, qué roche, me equivoqué, no, no importa. Lo importante es que si yo participo, no, obviamente tengo que leer, tengo que, ¿no? Estar de repente, ¿no? Pues seguro de la respuesta, quizás no, no interesa, pero tienes que revisar las preguntas, ¿ya? A ver, pregunta número 1, todos, a ver, muchachos, a ver, ¿quiénes están por aquí? A ver, voy viendo. A ver, Josué, Alexandra, Brigitte, Antonella, ¿ya? ¿Quién más está por acá? Anthony, Carlos, Chavarría, Cintia, Eliseo, Grecia, Luis Ángel, Yasmín, Jefferson, Kevin, Keila, ¿no? Hasta la coordinadora, a ver, a ver, no vi por acá. Samael, Talía, muy bien, Jennifer. A ver, chicos, pregunta número 1, respuesta. A ver, vamos poniendo por acá. A ver, vamos leyendo, ¿ya? A ver, la 1, a ver, dice Grecia 1C, Talía 1A, Ángeles 1A, Eliseo 1D, ¿no? Chavarría 1A, pregunta Chavarría. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Jefferson dice la C, Luis Ángel la A. A ver, vamos bien, ¿ya? A ver, pregunta número 1. Dice, el modelado terrestre es el resultado de los procesos geológicos internos, ¿cómo? Y externos, ¿cómo? Allá. Entonces yo tengo que identificar dos procesos importantes de la geodinámica interna y de la geodinámica externa, ¿no? A ver, la pregunta 1, alternativa A, diastrofismo, ¿forma parte de la geodinámica interna? Sí. ¿La meteorización forma parte de la geodinámica externa? Sí. ¿No? ¿El campo magnético es parte de la geodinámica interna? No. ¿La pirogénesis parte de la geodinámica externa? No. Estoy leyendo la B. No. La B descartada. La C dice la meteorización no es geodinámica interna, es geodinámica externa. Descartado. Según el orden, ¿no? La erosión, geodinámica externa, descartado, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta, muy bien chicos, muy bien Antonella, ¿ya? Vamos a ver por aquí quiénes más han contestado. La BA, Chavarría, muy bien, ¿ya? Muy bien muchachos, muy bien Talía, muy bien Ángeles, muy bien muchachos, ¿ya? A los demás también. A la obvies, así es, a la obvies, tu apellido, tu nombre, discúlpame, ya, la respuesta a la pregunta 1 sería la A, ¿ya? 1A, diastrofismo y meteorización, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué, profesora? Porque aquí me dice proceso geológico interno. ¿Cómo? Entonces yo tengo que ubicar aquí un proceso geológico interno. El diastrofismo es un proceso geológico interno. Y externo, ¿cómo qué? La meteorización, ¿no? Que es un proceso geológico externo. ¿Ya? Entonces la respuesta para la 1 es la A. La 2, a ver, respuesta para la 2, chicos. Ah, ya, muy bien, muy bien. Gracias, Talía, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ya, chicos, otra vez, a ver. 2A dice Ángeles, ¿no? Chavarría dice la A, ¿no? Antonella también la A, vamos viendo por aquí, a ver quién es más. Luis Ángel, la A, Adaobi dice la B, ¿no? Grecia la A ver, vamos viendo, ¿ya? A ver, vamos viendo acá. Dice, en nuestro planeta, la presencia de diversos relieves como cañones, volcanes, terrazas fluviales, fosas marinas, entre otros, son una clara evidencia de, a ver, claro, correcto, la interacción de fuerzas endógenas y fuerzas exógenas. La respuesta también es la A, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Bueno, recuerda tú que al comienzo de la clase dijimos que hay dos fuerzas que se encargan de formar el relieve de la superficie terrestre. Una es la fuerza interna, ¿no? O geodinámica interna, y la otra es la geodinámica externa. Estas actúan en forma opuesta, porque una construye y la otra destruye. Pero en realidad no es que sean meramente fuerzas opuestas, sino son fuerzas complementarias, ¿no? Porque lo que se construye luego pasa por un proceso de cambios
¿no? Que van a traer más adelante como consecuencia la formación de nuevas estructuras. ¿No es así? Entonces, la respuesta ahí sería la A. Muy bien, chicos, hasta ahora correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? La 3, a ver, muchachos. La 3, aquí miren. Dice, en la siguiente lámina se muestra una de las figuras rocosas que se encuentra en la meseta de Marcahuas. Está saliendo de Lima, nada más, conocida como la Humanidad, ¿no? Esta figura es producto de la erosión y de... A ver, miren qué pasó aquí, ¿no? Sí, pues tiene la forma, ¿no? De un rostro humano. ¿Se fija? Sí, por aquí miren, ¿no? Un perfil humano. Ya, un ratito, ¿ya? Un ratito, ¿no? Ahí está. Miren, ¿qué pasó acá? Miren, ¿qué pasó con esta roca? Miren, aquí la roca se ha fracturado, ¿no? Claro, muy bien, Chavarría, ¿no? La roca ha sufrido fractura, ¿no es verdad? ¿Y por qué pasa esto, profesora? La roca ha sido expuesta a cambios drásticos dentro de su mismo lugar de origen, ¿sí o no? ¿No? Luego los vientos vinieron, soplaron, ¿no? Sobre ello y con las pequeñas partículas, ¿no? De, eh, con pequeñas partículas de roca terminaron golpeando, ¿no? Desgastando esa estructura rocosa. Entonces estamos hablando aquí de lo que sería la meteorización, ¿no? Muy bien Chavarría, muy bien Brigitte, ¿ya? Muy bien muchachos. La respuesta a la pregunta 3 vendría a ser la D, la meteorización. Ay, sí, sí, chicos. Lo que pasa es que hace poquito acabo bueno, adopté a un pequeño Michi y está que llora porque ya quiere su lunch. Ya vamos a terminar la clase también. ¿Ya? Muy bien. La 4. A ver, respuesta para la 4. Respuesta para la 4, chicos. Sí. Es la engreída de la casa ahora. Ya, a ver. Dice la 4. Las rocas de la superficie terrestre están expuestas a un permanente proceso de meteorización. Cuando actúa algunos agentes como el cambio de temperatura, la presencia de hielo, plantas, esta C, a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? In situ. Cuando me dicen in situ, ¿a qué se refiere, chicos? In situ es en su sitio, ¿no es verdad? En su lugar de origen. Claro, recuerden ustedes que se desintegran o se destruyen, ¿no es verdad? En su lugar de origen, ¿no? Profesora, ¿por qué no puede ser la D, se cristaliza? Porque me están hablando de varios agentes, temperatura, hielo, plantas, ¿no? Entonces, ahí lo que va a pasar es que la roca se va a fracturar o se va a desintegrar en su lugar de origen, ¿no? Por lo tanto, la respuesta ahí sería a la 4. Muy bien, chicos, muy bien todos. La B, ¿no? Muy bien. La 5, chicos, para ir terminando, a ver. Los agentes de la meteorización física, dice física, mira, física, que originan la desintegración de las rocas son, a ver, recuerden ustedes que hay dos tipos de meteorización. Meteorización física y meteorización química. ¿No es verdad? La meteorización física habla acerca del cambio, ¿no?, externo que va a sufrir la roca, ¿no? O sea, la roca se va a fracturar en porciones más pequeñas. En cambio, la meteorización química habla de un cambio en la composición interna de la roca, toda vez que la roca entra en contacto con, por ejemplo, oxígeno, con dióxido de carbono, ¿no? Con hidrógeno, etcétera, ¿no es verdad? Entonces ahí hablamos de meteorización química. Pero me piden sobre la meteorización física, ¿ya? Entonces me dice, otra vez, miren, los agentes de la meteorización física que originan la desintegración de las rocas son, claro, muy bien, las sales, ¿no? El contraste térmico. ¿Qué es contraste térmico, profesora? La diferencia de temperatura entre día y noche. De día calor, de noche frío. Con el calor la roca se dilata, con el frío la roca se contrae. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso temprano? Ya. Y la acción del hielo. ¿Cómo se le llama al proceso de contraste térmico, o sea, de cambio de temperatura que sufre la roca? Se llama termoclastia, no se olviden. A la acción de las sales minerales se le llama haloclastia, ¿no es verdad? Y el otro, ¿cuál es?
Ya, el otro es el hielo, ¿no? Ahí estaríamos hablando, pues, de la gelifracción, ¿no? O también conocida como crioclastia, ¿no? Por lo tanto, la respuesta para las 5 también es la A, ¿no? O sea, la mayoría de las respuestas, la A. Y las 6, chicos, ya, para ir quedándonos aquí, las 6, a ver, muchachos, a ver, ¿quién se consagra con la pregunta 6? A ver, chicos, 6. Dice, identifica los procesos físicos o mecánicos. Otra vez, miren, geodinámica externa, perdón, y meteorización física, ¿ya? Que dan lugar a la fragmentación de las rocas. A ver, cristalización de sales, sí, hemos dicho que se llama aloclastia. La carbonatación es meteorización química. La termoclastia también es meteorización física. La oxidación es meteorización química. La crioclastia o gelifracción es el agua en estado sólido, ¿no? Eso también es meteorización física. Por lo tanto, sería, a ver, la A, la C y la E. A ver, ¿dónde está eso? ¿No? En la B. Muy bien, chicos. Muy bien, Luis Ángel. Muy bien, Brigitte. Muy bien, Grecia. Muy bien, chicos. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? Muy bien, Talía. Muy bien, Chavarría. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería la B. B de bebé. ¿Ya? A, C y E. ¿Ya? Esa es la respuesta, muchachos. ¿Ya? Esta es de acá. La cristalización de sales, ¿no? Llamada aloclastia, vuelvo a repetir, la termoclastia, que es variación de temperatura, y la crioclastia, que es, pues, ¿no? La presencia de sales minerales, ¿no? Que se cristalizan al interior de la roca. ¿Ya? Muy bien, chicos, les voy a pedir por favor que ustedes revisen, ¿no? Las demás preguntas, ¿ya? Para de esa manera complementar la clase del día de hoy. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, muchachos. Yo les agradezco mucho su participación. Sigan ustedes practicando, entrénense bastante y, bueno, yo voy a luego compartirles el material para que ustedes puedan trabajar en casita, ¿ya? Para que cada vez que ustedes pues lo quieran escuchar, no hay problema, no se sienten ahí, ¿no? De repente o en la noche, ¿no? Mientras están descansando, escuchen la clase nuevamente y así se les quede bien grabado el capítulo, ¿ya? Muy bien, yo me despido, muchachos, cuídense bastante, muchísimas gracias por su participación y también por permanecer en clase hasta el final. Chao, Antonella, gracias, Eliseo, nos vemos, cuídense también muchísimo. Chao, muchachos, gracias, Talía, gracias, Adaobi, gracias, Brigitte. Nos vemos, chicos, cuídense todos. Voy a dejar de compartir esto. Estoy saliendo de la reunión y estoy nombrando o asignando como nuevo anfitrión a Brigitte Ángeles. ¿Ya? Nos vemos, chicos, cuídense.